Buenas tardes. El país se pone de pie. Póngase de pie, por favor, y vaya, acompáñeme al Salmo 22. Salmo 22. Hoy el pasado domingo comenzamos una serie y se levantó una generación. Y pues hoy es el segundo tema que vamos a compartir acerca de la misma línea. El domingo hablamos de un tema que se llamó una generación con discernimiento. ¿Cómo se llamó, hermanos? Con discernimiento, escúchelo. La hermana Raquel lo va a subir al YouTube. Muy bien, Salmo 22, el tema de hoy es una generación al servicio de Dios. Yo veo aquí varios jóvenes, ¿verdad? Algunos, nos falta más gente. Algunos, los cabrales están un poquito enfermos, pero veo una generación que puede consagrarse al servicio de Dios. ¿Usted lo cree? Salmo 22, 30. Acompáñeme, por favor, los últimos versos 30 y 31. ¿Está conmigo? Salmo 22 dice lo siguiente. Dice, la posteridad, ¿qué, hermanos? Le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Muy bien, entonces esto será contado hasta la postrera generación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, Señor, que nos dé aplicación y que nos dé también, Señor, la manera de aplicarlo a nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues hoy está muy agradable, ¿verdad? El clima aquí adentro, la temperatura. Salmo 22, 30. Déjeme decirle que el Salmo 22 es un salmo del rey David. ¿Un salmo de quién, hermanos? Del rey David. Es un salmo mesiánico, ¿verdad? Que los primeros versículos tienen profecías acerca entonces de la muerte de Jesús, el arresto y muchas otras cosas. Pero al final del salmo, es decir, el verso 30, ¿verdad? Allí está ya diciendo el salmista, hablando al futuro después de la muerte de Cristo y resurrección, que la posteridad le servirá. ¿A quién? A Cristo. La posteridad le servirá, y tú y yo somos esa posteridad. Y tú y yo somos, ¿verdad? Los que le estamos sirviendo a Dios. Hay otros que tal vez, ¿verdad?, no están en el servicio de Dios, pero hay muchas maneras de servir a Dios, ¿verdad? Tú puedes servir a Dios, ¿verdad?, viviendo una vida que a Dios le agrada, ¿verdad? Tú puedes servir a Dios o estás sirviendo a Dios cuando entonces eres obediente a su palabra. Entonces hay muchas maneras, no solamente, ¿verdad?, ministerialmente o dentro de la iglesia, pero hay muchas maneras de servir a Dios. Pero en este caso el salmista está profetizando que después de la muerte de Cristo la posteridad le servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera, ¿qué, hermanos? Hasta la postrera generación. O sea, hasta la última generación va a haber gente que le sirva a Jehová. ¿A cuál generación o cuál última generación? Cuando Jesús venga, hermanos. ¿Entendió eso? El Salmo nos está diciendo proféticamente que entonces hasta la última generación, cuando Jesús venga, ¿verdad?, habrá gente que le servirá. Y yo creo, hermano, que nosotros somos la generación cuando Jesús va a venir. Amén. ¿Usted también siente eso? ¿Usted también cree que nosotros somos la generación, ¿verdad?, del arrebatamiento? Bueno, usted vea las profecías y no hay nada más que cumplirse, simplemente que el Señor venga sobre las nubes y se lleve a su iglesia. Amén. Entonces, el final del Salmo 22 deja en claro que las generaciones cristianas del mañana, escucha esto, dependen de nuestra fidelidad presente al servicio de Dios. ¿Sí? O sea, si hay maestros sirviendo a Dios, habrá entonces, ¿verdad?, una generación que aprenda. Si hay personas, cristianos, sirviendo a Dios, habrá entonces más facilidad de que los hijos vean nuestro servicio, los nuevos convertidos vean nuestro servicio y que puedan ser influenciados. ¿Sí? Entonces, si no influimos en el servicio a Dios, estaremos entonces rompiendo la cadena de la influencia a las generaciones venideras y a los futuros líderes de Dios. Si tú y yo como varones, ¿verdad?, como adultos,
no estamos sirviendo a Dios y si no estamos influyendo en las otras personas para que sirvan a Dios, estaremos rompiendo la cadena de las siguientes generaciones. ¿Escuchó eso? Entonces es importante, ¿verdad?, que se levante una generación entonces al servicio de Dios. Una generación que no importen las circunstancias, si puso la mano en el arado, entonces no puede volver atrás. Una generación entonces que no importa las tribulaciones que esté pasando, ¿verdad? Si dijo que iba a servir a Dios, ¿verdad?, entonces tiene que servir a Dios. Una generación entonces que está dispuesta siempre, ¿verdad?, al servicio de Dios. Una generación entonces que no se queja ni le atrae las otras cosas como prioridad, sino que el servicio de Dios es prioridad para él. O sea, se requiere entonces una generación al servicio de Dios antes de que Cristo venga. Este Salmo 30, palabra de Dios para todos, escuchen lo que dice, Salmo 22:30. Dice, los hijos de ellos servirán al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y toda la gente hablará de él por siempre. Ya dije que este salmo es profético, es mesiánico. ¿Hablará de quién? De Cristo. Lo saben los primeros versos del Salmo 22, ¿verdad? Está anunciando a Cristo. Entonces, los hijos de ellos servirán al Señor. ¿Estás haciendo algo tú como adulto para que tus hijos sirvan al Señor? O sea, ¿estamos siendo de influencia para que nuestros hijos sirvan al Señor? Ya les he contado, ¿verdad?, que mi hijo tiene 25 años y llegaba a la iglesia y el muchacho ni aplaudía ni en las alabanzas, ¿verdad? No hacía nada. Era alguien que yo decía, bueno, que está apático y no le interesan las cosas de Dios. Pero de repente, hermano, estoy hablando de mi hijo Steven, de repente el Señor le dio una palabra, ¿verdad?, que lo iba a estar como músico en la alabanza, y empezó a agarrar 2 palitos y una cazuela. Ya les conté, ¿verdad? 2 palitos y una cazuela. ¿Sabes qué es lo que yo le interpreté? Una batería. ¿Y qué hice yo? Compré una batería de $40, ¿verdad? A los 3 días la rompió. Le compré otra de $100. Como al mes la rompió. Le compré otra de $450. Esa ya no la rompió, ¿verdad? Pero ahora lo que rompía eran los palillos. O sea, yo me siento contento, satisfecho, completo de saber que mi hijo Steven a sus 25 años sigue en la batería. 2 servicios se avientan, ¿verdad? Entonces estoy contento porque mi hijo sirve a Dios. ¿Y cuántos años tiene? Bueno, desde que yo era copastor, hace más de 10 años. Está sirviendo en la alabanza, ¿verdad? Entonces ahora lo que quiero es que ya se case y tenga hijos para ver los nietos. Entonces me da gusto eso, ¿verdad? Pero de alguna manera tuve que ser de influencia al interpretar lo que Dios quería hacer con él. Agarró 2 palitos y ¿qué dije yo? Una batería. O sea, nosotros como padres tenemos que buscar la manera de interpretar a los hijos en cómo es el llamado que Dios tiene hacia ellos y apoyarles en ello. ¿Cuántos dicen amén? A los jóvenes, por ejemplo, Jerry se está preparando la enseñanza. Tenemos que interpretarlos y encaminarlos a que puedan cumplir entonces, ¿verdad?, ese llamamiento que Dios tiene. Entonces, aquí David usa la palabra servirán. Y esta palabra del hebreo es abad, que significa trabajar. ¿Trabajar a quién? Al Señor, ¿verdad? Esta palabra abad del hebreo también significa servir, significa adorar, significa ministrar. ¿A quién? Al Señor. Pero también significa, hermanos, servidumbre. O sea, como tiene la connotación, ¿verdad?, de que alguien está como patrón, de que alguien está entonces, ¿verdad?, como superior, y nosotros somos servidumbre. Me gustó la introducción cuando abrieron el servicio, ¿verdad?, que dice el hermano Walfred, pues a mí me gusta, ¿verdad?, a veces soy medio imprudente, pero me gusta decir, ¿verdad?, que soy siervo inútil. Bueno, ni inútil porque todavía no hago lo que tengo que hacer. Entonces nosotros fuimos llamados, hermanos, a servir a Dios, ¿verdad? Algunos somos siervos inútiles, otros somos aprendices de siervos inútiles, ¿verdad? Pero lo interesante es que Dios nos llamó a servirle. Dios nos llamó. Dile que está a tu lado, Dios te llamó a servirle. Dile que está a tu lado. Dios te llamó a servirle, pero dígale con convicción, hermano, ¿verdad? Dios te llamó a servirle. ¿Pero dónde? Bueno, a través del desarrollo de la enseñanza vamos a mirar. Dios nos llamó a servirle, ¿verdad? Cuando comenzó esta generación del gobierno secular, estoy hablando, ¿verdad?, de los gobernantes de Estados Unidos,
el presidente Biden llamó a un grupo de servidores al gobierno y a cada uno de ellos mandó una carta de agradecimiento, ¿verdad? Diciendo, cada uno de ellos mandó una carta de agradecimiento diciendo que era un privilegio y honor servir a los Estados Unidos de América. Cada uno de los que están en el gabinete de Biden, ¿sí? Si ellos mandaron una carta de regreso al presidente, dándole gracias porque les dio el privilegio de servir en el gobierno, hermano, nosotros deberíamos estar más agradecidos con Dios, ¿no cree? ¿Verdad? Porque nos da el privilegio de servirle. Nos da el privilegio entonces, ¿verdad?, de ser parte de esa servidumbre, a su servicio. Dios entonces nos da parte, ¿verdad?, en su obra. Dios nos da parte entonces en su servicio. Entonces este gabinete o grupo de personas al servicio de la nación fue entonces felizmente agradecidos con el señor Biden. Ahora, los hombres que no tienen a Dios, ¿verdad?, agradecen, como este grupo de personas que ya mencioné. Cuanto más nosotros, hermano, que servimos a Dios, escucha esto, debemos estar agradecidos por servir a Dios, ¿verdad? Si usted, el domingo después de la iglesia fuimos aquí a un mercadito al State, ahí venden comida, no quería mencionar porque luego le da hambre, ¿verdad? Pero bueno, estaba un hombre, hermano, que le estaba predicando al que estaba enfrente, al que estaba atrás, al que estaba al lado, al que estaba a la izquierda, y a mí me impresionó. ¿Saben qué es lo que hice? Dije, qué tremendo, porque a eso nos llamó el Señor, ¿no? A compartir el Evangelio, ¿verdad? A hablar de Cristo, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces has hablado de Cristo en esta semana? ¿Cuántas veces hemos hablado de Cristo? ¿Qué hemos hecho? O sea, Dios nos llamó a servirle. Y hay muchas maneras de servirle. ¿Saben qué es lo que hice? Bueno, pues me fui a la camioneta y busqué una información de la iglesia de aquí. Y me puse a pegar trataditos con tape, con cinta. Pero también me puse, ¿verdad?, a testificarle a otras personas, estuve compartiéndole. ¿Por qué? Porque cuando miré a ese hombre que estaba predicando, mi esposa ahí también estaba platicando, ¿verdad? Y a mí se me vino a la mente un recordatorio, que a eso nos mandó el Señor, a compartir las buenas nuevas, ¿no cree usted? O somos salvos y después ¿qué? ¿A sentarnos nada más? ¿Somos salvos y después qué? ¿Verdad? Pues a vivir cómodamente. ¿Somos salvos y después qué? Entonces, anunciarán la justicia hasta la postrer generación. Entonces, para usted, ¿qué significa servir? Pregúntale que está a tu lado. Para ti, ¿qué significa servir? ¿Qué significa servir a Dios para que esté más completo? Para usted, ¿el servir a Dios es privilegio o es carga? Pregúntele. ¿Para usted es privilegio o es carga? No me respondan, ¿eh? ¿Qué es? Bueno, son preguntas, hermanos, que debemos ¿verdad?, de considerarlas, pero déjeme decirle que el deseo de Dios es que todo su pueblo, diga yo, que todos le sirvamos a Él. Acompáñeme a Deuteronomio 10:12. Acompáñeme a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio es una ley repetitiva, o de segunda repetición, para que el pueblo de Dios no se olvide, ¿verdad?, de la ley. Entonces Dios, a propósito, hizo que se escribiera este libro de Deuteronomio, que significa, ¿verdad?, repetición, con el propósito de que el pueblo de Dios no se olvide. Pero ¿qué es lo que no se iba a olvidar el pueblo de Dios? Bueno, después de lo que ya dijimos, Dios nos llamó a servirle. Vamos a mirar qué dice Deuteronomio 10:12. Dice lo siguiente, ¿está conmigo? Amén. Dice, ahora pues, Israel, ahora pues, ¿verdad?, ¿qué podemos decir? Ponga su nombre allí. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Ahora pues, Juan Toral, ¿puso su nombre? No, otra vez, va de nuevo. Ahora pues, Francisco, bien, muy bien, ¿verdad? Entonces, ahora pues, Francisco, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Verdad? Ahora pues, Isabel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Verdad? Ahora pues, ¿verdad? Jacqueline, ¿qué pide tu Dios de ti? Ahora pues, Walter, ¿qué pide tu Dios de ti? ¿Verdad? Ahora pues, ¿verdad? Jerry, ¿qué pide tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová, nuestro Dios, de nosotros? Que le ames y que le sirvas de todo tu corazón y toda tu alma. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Eso es lo único que pide el Señor, que lo amemos, que le sirvamos, pero ahora dice de todo corazón, hermanos.
de todo corazón. ¿Qué pide el Señor de ti? Déjeme decirle que aún Satanás tiene orden y diseño para servir a Dios. ¿Ha pensado usted eso? Aún Satanás tiene orden y diseño para servir a Dios. Lo que él usa para mal, Dios lo convierte para bien en muchas de las cosas. Acompáñeme a Mateo 4:10, o yo se lo leo. Mateo 4:10 dice lo siguiente, Mateo 4:10, ¿verdad? ¿Sabía usted que aún Satanás tiene orden para servir a Dios? Bueno, eso es lo que dijo Jesús. Dice lo siguiente, Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está. O sea, ya desde el Antiguo Testamento, Jesús está mencionando el Nuevo. Al Señor tu Dios, ¿qué, hermanos? Adorarás, y a Él solo, a nadie más, a Él solo servirás. Fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, aún con la maldad que hace Satanás, está sirviendo a Dios, ¿verdad? Aún con lo que está provocando, está sirviendo a Dios. Jesús, déjeme decirle que Jesús no vino a ser servido, ¿verdad? Recordarle una vez más, Jesús no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? A servir a los demás. Yo se lo voy a leer en Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos, hermano, estás tú. Entre esos muchos que Dios rescató, estoy yo, ¿verdad? Entre esos muchos estamos nosotros. Pero Jesús no vino a ser servido, ¿verdad? Entonces nosotros, después de un tiempo ya considerable, tenemos que entender que vivimos para servir a Dios. ¿Considerable de qué? De ser creyentes. Un tiempo después de que ya estamos en los caminos de Dios, tenemos que llegar, ¿verdad?, tarde o temprano a esa conclusión, ¿verdad? Pero sinceramente en nuestra mente, yo nací para servir al Señor. Yo nací para servir al Señor. Hermanos, tengo más de una década pastoreando y hay veces que he salido del hospital a las 3 de la tarde, ¿verdad? Todo, ¿cómo se dice? Con cirugía, todo con staples. Y a las 7 de la tarde, hermanos, ahí estoy, ¿verdad?, con una vendota y predicando. Hay veces que he tenido, ¿verdad?, ciertos dolores musculares que digo, yo no me levanto. Pero curiosamente, hermanos, se llega el día de servir al Señor, ¿verdad? Y algo pasa, que empieza otra vez, ¿verdad?, la normalidad, empieza la energía. Y todo esto yo lo he ido analizando, y es porque Dios nos escogió para su servicio. Y si Él nos escogió para su servicio, hermanos, Él va a acomodar las cosas de manera que nosotros logremos el objetivo de Él, no el nuestro, sino el de Él, que es servirle. Servir a Dios significa, hermanos, ser útil. Lo contrario sería inútil, aunque somos siervos inútiles, ¿verdad? También servir a Dios significa estar dispuesto en cualquier ocasión y estar sujeto a Dios. Servir a Dios significa estar dispuesto en cualquier ocasión y estar sujeto a Dios. ¿Por qué? Estar dispuesto en cualquier ocasión, porque uno nunca sabe. Hoy los hermanos Carmona son ujieres, hoy fueron ujieres, ¿verdad? Tenían que estar dispuestos en esta ocasión, que los ujieres se nos enfermaron. Estar dispuesto. ¿Puedes suplirme mi espacio? No es que no quiera ir, sino que estoy enfermo. Sí, dijeron los Carmona, ¿verdad? Sí, podemos y queremos suplir ese espacio. Y estar sujeto a Dios. ¿Por qué estar sujeto a Dios? Porque el servicio, hermanos, no es como a nuestra manera. El servicio a Dios es a la manera de Dios. Si no, no funciona. El servicio a Dios no es al Burger King, ¿verdad?, a tu manera. El servicio a Dios es a la manera de Dios. Y ahorita vamos a ir viendo qué es a la manera de Dios. Interesantemente también, la Biblia nos muestra la disposición del apóstol Pablo después de su conversión, y eso está interesante. Vaya a Hechos 9:6. Hechos 9:6, los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo. Y en ese verso, el verso 6, nos muestra la interesante disposición del apóstol Pablo después de su conversión. No estamos hablando después de un año de conversión, no estamos hablando después de 6 meses de conversión, no estamos hablando después de 5 años de su conversión, después de 3 días de su conversión. Estamos hablando después de su conversión inmediata.
Qué tremendo, ¿no? O sea, Pablo tenía ese discernimiento para entender, o sea, que después de nuestra conversión el servicio es inmediato. Hechos 9:6 dice, él, está hablando de Pablo, él temblando y temeroso, pues cómo no, si miró al Señor, ¿verdad? Se le apareció en luz resplandeciente. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿cuál Señor? Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Puede usted también decir la misma frase? A ver, vamos a las tres. 1, 2, 3. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Has orado así, hermano? ¿Has tenido una relación con Dios con esta frase? Está muy comprometedora, ¿no? La frase de Pablo. Está muy desafiante, está muy... ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos saben que aquí puede haber más maestras para los niños? ¿Verdad? Entre los jóvenes puede haber jóvenes también que sirvan al Señor. Yo veo varios jóvenes, está Cristal también, mira, ¿verdad? Hay varios jóvenes, ahí está Isaías, ¿verdad? Ya no se me olvidó, ya ves. Isaías también atendió al llamamiento, ¿verdad? Isaías cuando dijo, ¿verdad? Bueno, pues ¿a quién enviaremos? Dijo el Señor, bueno, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué palabras tan desafiantes, ¿no? Cuando nosotros le hemos orado hacia el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ves? Al orden de Dios, no como Él quería servir, sino se te va a decir lo que debes hacer. O sea, se le va a dar instrucción. ¿Verdad? Estamos hablando de Ananías y también de los otros apóstoles. ¿Qué quieres que yo haga? Esta frase haga del griego, haga, significa practicar. Señor, ¿qué quieres que yo practique? Bueno, ¿verdad? La alabanza está medio, no hay muchos elementos, ¿no? Pero sí hay aquí más gente que puede practicar para que sea parte del grupo, ¿verdad? Nadie dice amén, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a crecer el grupo, hermanos, de alabanza si nadie quiere practicar? A mí me gustaría estar ahí en la alabanza, pero pues no puedo hacer en 1000 usos, ¿verdad? Pero aquí puede ver, más mira, aquí hay varias hermanas, sin duda han de tener buena voz. Mira, ya está la mamá de Ezequías, ¿verdad? Mi esposa, pues no, pues ella dice, yo estoy ocupada. ¿Verdad? Pero dice que esta palabra, fíjate, haga, significa practicar. ¿Qué quieres que yo practique? También significa, hermanos, trabajar. ¿En qué quieres que yo trabaje? ¿En qué quieres que yo trabaje? Fíjate la oración, no la oración, el diálogo de Pablo. Esta misma palabra, haga, significa, hermanos, actuar. ¿En qué quieres que yo actúe? Que ejecute acción, ¿verdad? Entonces, igual también mencionaba yo lo de Isaías 6:8, ¿verdad? Que Isaías estuvo también dispuesto. Después entonces de que oyó una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Entonces, sin duda, hermanos, Dios busca, ¿verdad?, una generación de personas fieles a su servicio, ¿verdad? Fieles a su servicio. Mire, hermano, a mí no me gusta andar brincando mucho de un lado para otro, ¿verdad? Si me comprometo a una cosa, ahí estoy. Tuve mi trabajo que casi por 17 años. Ahí estuve fielmente siempre, ¿verdad? Hasta que ya se abrió una puerta aquí cerquitas y estoy trabajando aquí en Provo, pero en Salt Lake duré casi 17 años en el mismo trabajo. En Los Ángeles igual. O sea, yo no soy, ¿verdad? Ahora sí voy a decir de manera vulgar, no soy como perro de muchos dueños. Entonces, porque eso es exactamente lo que Dios dijo de Caleb, ¿cierto? El perro, ¿verdad? Caleb, que era fiel a la causa del Señor, y no se movía, ni tampoco a los desafíos que se le enfrentaba a Caleb y Josué, y ellos conquistaron, fueron la generación de la conquista. Pues así también Dios, hermanos, está buscando personas, ¿verdad?, fieles a su servicio. Acompáñenme a Salmo 101:6. Salmo 101:6 nos está hablando el Señor allí, y claramente, ¿verdad?, la Escritura nos dice qué tipo de personas el Señor busca. Los ojos del Señor no se cierran, están abiertos, Él ve todo de nosotros, ¿verdad? Él, sin duda, ese verso encierra una generación entonces con convicción en el servicio de Dios. Salmo 101:6 dice, está hablando el mismo Dios mismo,
Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Recalque fieles, ¿verdad? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Qué tremendo, ¿verdad? Para que estén conmigo. Ahí se puede interpretar en ese Salmo 101:6, para que estén conmigo, como cuando Jesús llamó a los 12, para que estuvieran con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Y Él llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Y así mismo también este Salmo se traslada al Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que estén conmigo. El que ande, o sea, no todo. El que ande en el camino de la perfección, hermanos, me servirá. Salmo 101:6, ¿está ahí conmigo? Me servirá. O sea, por eso decía yo, ¿verdad? Que al orden de Dios. ¿Y qué es al orden de Dios? El que ande en el camino de la perfección. Nótese que no dice el que sea perfecto. ¿No todo eso? ¿Verdad? Ya puede respirar. No dice el que sea perfecto, sino el que ande en el camino de la perfección. El que esté entonces buscando la manera, ¿verdad?, de perfeccionarse cada día más y más. Pondré mis ojos en los fieles. Número 1 es lo que dice el verso 6. En los fieles, esto significa confiable. Fieles es la palabra, ¿verdad?, amán del hebreo, y significa, hermanos, permanecer. Entonces pondré mis ojos en los que permanecen, ¿verdad? Dice la palabra, el que permanezca hasta el fin será salvo. Esta también significa quieto. La palabra fiel significa quieto. Quiere decir así como cuando alguien está en un lugar, ¿verdad?, y no se mueve, está quieto, está allí. Esto entonces, aplicándolo al servicio, es como alguien que le dan una responsabilidad en un ministerio, en una área, y está allí quieto, ¿verdad? Sí, a veces hay sol como el que está en seguridad, ¿verdad? Más en las plazas de México, ahí en Soriana, afuera un calorón, y el security está allí quieto, ¿verdad? El que está en el ejército, lo ponen a cuidar un lugar y está allí quieto, no se mueve, está quieto. O sea, fieles tiene esa entonces connotación de alguien que está quieto en el servicio, que no se mueve del servicio. También esta palabra amán significa genuino, ser genuino. Entonces Dios pone los ojos sobre los que son genuinos. También significa estable, sobre los que están estables. Dios va a poner los ojos sobre aquellos que estén estables. También significa, hermanos, lealtad. Entonces Dios va a poner los ojos sobre aquellos que son leales. ¿Leales a qué? El contexto es el servicio. Leales es también entonces sinónimo de fieles al servicio. Entonces el que anda en el camino de la perfección, es la segunda palabra es perfección. La primera era fieles, la segunda es perfección del verso 6. Entonces esta palabra perfección del hebreo tamim significa, hermanos, entero moralmente. ¿Y esto cómo se aplica? Sí, por ejemplo, si hay una pareja, ¿verdad? Y dicen, pues yo tengo, ¿verdad? Dice la hermana, yo tengo una voz de ángel, ¿verdad? Quisiera estar en la alabanza. Y sí es cierto, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Canta excelente, ¿verdad? El hombre dice, pues yo soy bueno para predicar o bueno para cualquier otro ministerio, ¿no? Y sí es cierto, ¿verdad? Tiene sus virtudes. Pero resulta que esta pareja, ¿verdad? Pues está viviendo juntos y no están casados. Entonces ahí ya no entra, ¿entienden? Ya no entra porque está diciendo aquí, en esta palabra perfección, que entonces entero moralmente. Entonces tienen que estar casados, ¿cierto? Y eso nos encontramos seguido, frecuentemente. Entonces gracias a Dios que todos los que están sirviendo en esta iglesia están casados. A los que viven en pareja, claro, ¿verdad? Pero estuve pastoreando una iglesia por varios años, y donde me encontré un caso que por más de 9 años nunca se casaron. Y la mujer tenía unos dones y talentos o virtudes, como usted le quiera nombrar. Y pastor, pero yo quiero servir. Sí, pero es que la palabra de Dios dice marido de una sola mujer, entonces tienen que estar casados y vivir juntos. Aquí dice entonces entero moralmente, ¿verdad? Y yo estuve, ¿verdad?, animándolos y le dije, miren, consulten al consulado mexicano y hagan trámites, hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero sin duda tenían muchas virtudes, pero no estaban enteros moralmente. Entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, que no poner atención a estar bien moralmente delante de Dios para poder servir y tener entonces, dejarlo como el servicio como secundario. Entonces, perfección también significa, hermanos, recto,
¿verdad? Alguien que es recto. Lo contrario a recto, hermano, pues ya saben que es torcido, ¿verdad? Como los policías de México, pues, ¿verdad? Son bien torcidos, ¿verdad? Entonces ahí por cualquier dinero se corrompen. Entonces el que anda en el camino de la perfección, nótese que no es perfecto, pero entonces está buscando, ¿verdad?, el ser entero moralmente. Entonces, ahora, también hay que dejar en claro que el servicio a Dios también requiere una seria responsabilidad. El servicio a Dios, una generación al servicio de Dios. ¿Cómo es una generación al servicio de Dios? Bueno, hemos mirado, ¿verdad?, que responde al llamado, hemos mirado que es fiel, hemos mirado que camina en el camino de la perfección, o sea, entero moralmente. Ahora vaya a 2 Corintios 6:3 para mirar también allí, ¿verdad?, lo que involucra la responsabilidad. Ahora sí hablamos de los servidores de la iglesia, ¿verdad? Y aquellos jóvenes, que hay algunos que están aquí que no están sirviendo tal vez, pero un día van a servir y tienen que poner atención a lo que estamos mencionando ahorita, ¿verdad?, enteros moralmente. Una vez llegó un hermano, ¿verdad?, bueno, si se puede decir hermano, a hacer unos cantos de alabanza, y bien tremendo, o sea, el piano increíble cómo lo tocaba y todo, ¿verdad? Y a todos los tenía ahí bien quebrantados y todo. Y entonces después se terminó ya esa conferencia y le dije a mi primo, oye, ¿sabes qué? Lleva a este hermano, vive allá para Ross Park. Entonces dije, sí, yo lo llevo. Y la iglesia estaba en Kearns. Entonces lo lleva, ¿verdad?, a este ministro de alabanza que hablaba en lenguas cuando ministraba, bien tremendo, bien poderoso, ¿no? Y entonces lo lleva a mi primo, él traía un carrito chiquito, ¿no? Y dice, pues déjame en tal casa ahí en Ross Park. Y va y lo deja a este ministro de alabanza. Y lo deja ahí, ¿verdad? Y luego dice, mejor pasa por mí. Entonces cuando iba a pasar por él, entonces lo encuentra a ese ministro de alabanza abrazado con una muchacha, beso y beso. Y lo dice, pasa por mí, mejor llévame a mi casa. Y allá en su casa se encuentra con la otra. 2 mujeres, ¿verdad? En no más de 20 minutos, con 2 mujeres se miró, ¿verdad? Entonces, eso no es entero moralmente. Ahora, él era joven. Los jóvenes, ¿verdad?, también tienen que ser enteros moralmente. Si tienen novia, fieles a su novia, a su novio, ¿verdad? Entonces, tenía dones, pero no tenía, ¿verdad?, la rectitud. Dice 2 Corintios 6:3, ¿está conmigo? Dice lo siguiente, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos, ¿verdad?, ninguna ocasión de tropiezo. Déjenme decirle, hermanos, que el no dar ejemplo en el servicio es tropiezo a muchos creyentes, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo y nada más estamos usando la silla, la banca, ahora sí que estamos en la banca, ¿verdad? y no nos ponemos a servir, o no somos, ¿verdad?, ¿cómo se puede decir?, sensibles al servicio. Eso es dar tropiezo también a otro. Mira, si aquel no sirve, pues yo, ¿por qué? ¿Verdad? Ahora tú como padre o como madre, pues de modo que le digas a tu hijo, anímate a servir. Sí, mamá, pero si tú no sirves, ¿verdad? Sí, pero si tú no sirves. Entonces tenemos nosotros que ser ejemplos en el servicio. El no servir con constancia, o sea, constantemente, ¿verdad? Si somos de los que siempre ponemos excusa al servicio de Dios, ponemos excusas, es que hoy hay mucho sol, no, es que ahora hay mucha nieve, no, es que ahora está muy frío, no, que está muy caliente, ¿verdad? No, que iba ahí, pero se le ponchó la llanta al tren. Entonces, si sacamos excusas y no somos constantes, también damos ejemplo, hermanos, ¿verdad?, de inmadurez. Si estás encargado de un ministerio y llegas tarde, pues los otros también llegarán tarde, ¿verdad? Hay veces que sí, el tráfico, los que vivimos, ¿verdad?, de aquí a 1 hora, el tráfico nos agarra, pero si tú estás por aquí cerca, o si constantemente estás llegando, ¿verdad?, tarde, recuerden, es una generación al servicio de Dios. Pero si como generación entonces no llegamos, ¿verdad?, a tiempo, hay veces que no se va a poder, imposible. Pero tenemos que ser una generación al servicio. ¿Qué involucra, ¿verdad?, el servicio a Dios? Responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el servicio a Dios, bíblicamente, hermanos, no depende de nuestro ánimo. Escucha esto. El servicio a Dios, no, bíblicamente, ¿verdad? Porque hoy todo es puro emoción. No depende de nuestro ánimo, sino de nuestra convicción. Fíjate bien, qué tremendo, ¿no? Cuando tú estudias los hombres de Dios en la Biblia, vamos a mencionar a Pablo, ¿verdad?, que es el que más frecuente pues acudimos. Y cuando tú ves el ejemplo de él, el servicio de él, hermanos, llegamos a la conclusión de que no dependía su servicio de su ánimo. O sea, si
ay, hoy me siento bien, hoy no, ¿verdad? Estamos hablando del ánimo, ¿verdad? Entonces no dependía de cómo estaba, ¿verdad? Su ánimo, ay, sí, hoy que estoy triste, ¿no? Ay, estoy sí ando alegre, hoy sí voy a servir. ¿Verdad? No, Pablo, hermanos, su servicio dependía de sus convicciones, ¿verdad? Acompáñenme a 2 Corintios 6:4, ¿verdad? Y en 2 Corintios 6, Pablo remarca, hermanos, sus tribulaciones, pero a pesar de sus tribulaciones, él era responsable en su servicio. Fíjate bien qué tremendo, ¿no? Él era responsable en su servicio, a pesar de cualquier situación, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier angustia, lo que sea, él era responsable en su servicio. Qué tremendo, ¿no? Ese es el servicio bíblico. 2 Corintios 6:4, ¿está conmigo? 2 Corinthians chapter 6, verse 4. Contéstame en inglés. Amen. Ok. Entonces ahí estamos, ¿verdad? 2 Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, ¿en qué, hermanos? Ay, ¿verdad? Ay, hoy no voy porque ahí tengo mucha tribulación. Creo que Satanás me anda atacando todo ese león rugiente. En tribulaciones, ¿en qué, hermanos? En necesidades, ¿verdad? Hay veces que va a haber necesidades, hermano, ¿verdad? Y ahí tienes que estar. Todos pueden faltar menos tú, porque estás encargado de un ministerio, ¿verdad? Bueno, hay veces que sí, verdaderamente hay que dedicarle tiempo a la familia y todo lo demás, ¿no? Ustedes entienden. Entonces dice el verso, en necesidades, en angustias, ¿verdad? En angustias, que son dolores del corazón. ¿Y por qué puede haber angustias a veces, verdad? A las madres les angustia cuando los hijos no obedecen, ¿verdad? A las madres les angustia cuando los hijos no andan caminando en el camino de Dios, ¿cierto o no? ¿Verdad? A las madres les angustia, pero aún así dice, ¿sabes qué? Con toda mi angustia voy a ir a adorar al Señor, ¿verdad? Voy a ir a alabar al Señor, voy a ir a escuchar su palabra, aunque traiga una angustia, porque esas son las angustias que carga una madre. El apóstol Pablo nos enseña que el servicio a Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestras convicciones. Por ejemplo, mire el verso siguiente, el verso 5, ¿verdad? En qué se encontraba él y a pesar de eso servía. Dice, en azotes, o sea, en golpes. A veces le tiraban 2 o 3 golpes. Hoy los golpes son, ¿verdad?, críticas. Pero en cárceles, hoy ya no hay cárceles, ¿verdad? Hoy las cárceles son mentales en las prisiones. Hablando del cristiano de hoy. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y los ayunos que menciona aquí Pablo no es porque decía, yo voy a ayunar, ¿verdad? Este día. No, sino está hablando, ¿verdad? El contexto, la conversación tiene que ver que no tenía que comer. Y entonces forzadamente pues era un ayuno. A eso se refiere. En ayunos, pero también en el verso 8, pásate para mirar que el servicio a Dios debe de ser también a pesar, hermanos, de las calumnias. Porque tú sirves a Dios, ¿verdad? Y también el enemigo se enoja, ¿verdad? Dice el verso 8, por honra. ¿Y por qué, hermanos? Y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Verdad? Entonces, a pesar entonces de las calumnias, ahí está, ¿verdad? Sirviendo. Déjenme decirles esto, a las hermanas y también a nosotros como varones. Muchas de las veces en este verso se aplica a que la misma pareja lo critica a uno. Ay, no, pues que muy cristiano, mira, ¿verdad? Ay, no, pues que muy cristiana. Y a veces las cosas no vienen de afuera, sino de nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado, porque esos hermanos, ¿verdad?, ser usados por el enemigo. ¿Quién más quiere, verdad, acusar a los hijos de Dios? ¿Quién más quiere entonces deshonrar a los hijos de Dios? ¿Quién más quiere darle mala fama a los hijos de Dios? ¿Quién más puede, verdad, entonces criticarlos? Muchas de las veces comenzamos nosotros mismos y tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Verdad? O sea, de evitar eso, de no decir, ay, mira, ahí estás sirviendo en la iglesia, ay, cómo eres hipócrita, ¿verdad? Ay, esto, el otro, ay, no, pues que muy santo, ¿verdad? Ay, no, pues que muy santa, ¿verdad? Ay, no, pues, y todo eso, hermanos, es darle lugar al diablo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Y tenemos que tener cuidado, o sea, de qué lado bateamos, de qué lado jugamos, quién es nuestro equipo, ¿no? El Señor es nuestro equipo. Entonces, el servicio a Dios, hermano, también es para la gente, o más bien el servicio a Dios no es para que la gente te reconozca, ¿verdad? Ay, yo voy a servir, ¿verdad? Voy a poner ejemplos en la alabanza para que la gente me vea ahí, ¿verdad?
yo voy a servir para predicar, para que la gente me vea. Yo voy a servir, ¿verdad? Los sugieres para que la gente vea allí, ¿verdad? Pero nadie quiere servir en los baños, ¿verdad? Limpiando los baños. Pero el servicio a Dios, hermano, nosotros ya lo entendemos, ¿no? No es para que la gente nos vea. Pásese entonces al verso 9, 2 Corintios 6, 9, ahí está en 2 Corintios 6. Dice, como desconocidos, así tenemos que servir, ¿verdad? Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿Verdad? Como castigados, mas no muertos. Entonces, como desconocidos, pero bien conocidos, dice. Entonces, igual en el verso 10 nos da a entender que el servicio a Dios no depende de nuestra autoestima o economía. Pásate al verso 10 para que veas cómo el servicio a Dios, ¿verdad? Con esto estamos diciendo, hermanos, ¿verdad?, que todos nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones algún día, ¿verdad? Jerry, un día que esté sirviendo, ¿verdad? Bueno, que está sirviendo, pero los jóvenes, un día que estén sirviendo al Señor, se van a enfrentar a todo esto, ¿verdad? Todo esto que Pablo está mencionando, se lo van a enfrentar. Pero ¿qué van a hacer? Entonces ya no quiero servir. No, o sea, el servicio a Dios es por convicción. Entonces, verso 10. Como entristecidos, porque sí, a veces vamos a andar así, ¿verdad? Como entristecidos, mas siempre gozosos, ¿verdad? En el Espíritu. Ahora sigue diciendo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué entendía Pablo ahí? ¿Qué había en la mente de Pablo cuando dice más? Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué entendía Pablo? Bueno, Pablo entendía, ¿verdad?, que la ley decía, ¿verdad?, a los levitas, a los ministros, a los servidores de Dios, decía, ¿verdad?, ustedes, ¿verdad?, levitas, yo soy su provisión, ¿verdad? Los otros van a tener casas, carros y todo lo demás, pero yo soy, ¿verdad?, lo que ustedes van a tener. Ustedes con que me tengan a mí. Entonces, eso es lo que entendía Pablo, ahí lo tenía en mente. O sea, mira, sí, los otros van a tener otra vida diferente, pero yo tengo al Señor. O sea, esa es mi propiedad, esa es mi heredad. Eso es lo que quiso decir. Esa es mi heredad, el Señor es mi heredad. Mas poseyéndolo todo. ¿Por qué poseyéndolo todo? Porque teniendo al Señor, tenemos todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él entendía. Ahora, el servicio a Dios se da por convicción, como vemos los versos que leímos. No por buena autoestima, ¿verdad? Yo sí me siento bien así, ¿verdad? Porque vamos a tener, hermanos, de todo, ¿verdad? En el servicio a Dios. Y más cuando va pasando los años, ¿no? Porque yo ya como que me ejercité en estos últimos 10 años sin descansar, ¿verdad? Entonces el servicio a Dios también se da aun cuando tu economía es probada, ¿no? El servicio a Dios, ¿verdad? Esa generación que realmente sirve a Dios, lo sirve aun cuando su economía es probada, ¿verdad? El servicio que se da con convicción enriquece a muchos. El servicio que se da con convicción enriquece a muchos. Y cada uno de los creyentes, o sea, los que hemos creído en Cristo, tiene un don, ¿verdad?, que debe ser usado. El don que tenemos. Pastor, yo no tengo ningún don. No, esto no es cierto, ¿verdad? Todos tenemos más de un don. Todos, ¿verdad? Todos los que están aquí, también los que están durmiendo, ¿verdad? Todos tienen un don. Entonces pase a Romanos, 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Primero era el calor y ahora es el frío, ¿verdad? ¿Quién nos entiende? Entonces, 1 Pedro 4:10. Recuerde, todos tenemos un don de Dios. No diga que no tiene un don. No tiene excusa para no servir a Dios. No tiene excusa para no afirmar su convicción. No tiene excusa para no entender entonces, ¿verdad?, el verdadero servicio a Dios. 1 Pedro 4:10. Cada uno, o sea, es tú, yo y ellos y vosotros. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿ves? Ya pasó, ha recibido. Ministrelo, también se traduce como trabájelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Trabájelo a otros, ¿verdad? La hermana Isabel, pues es buena en número, pues trabájelo ahí en la contabilidad, ¿verdad? A otros, ¿verdad? El hermano Marco también tiene varios dones, ¿verdad? Ahí lo tenemos de representante. Es el que se da ahí los dimes. Bueno, varios, todos tenemos dones, ¿cierto? ¿No? Y los jóvenes no porque están jóvenes, ¿verdad? Manuel o Jerry o el hermano que está atrás, o Isaías o Moisés. No, todos tenemos, ¿cierto? No, tenemos un don y hay que trabajarlo.
¿verdad? El apóstol Pablo, en Romanos 12, lo traigo mucha Biblia, ¿verdad? Si quiere yo se lo leo, acompáñame a Romanos 12, 6 en adelante. El apóstol Pablo menciona por lo menos 7 dones en que los creyentes deben servir, ¿verdad? Y trate de leerlos e identificar cuál es el don que Dios ha puesto en usted, o los varios dones que Dios ha puesto en usted, ¿verdad? Porque hay varios que tienen diferentes dones al mismo tiempo. Entonces vamos a Romanos 12, 6 y en adelante, para mirar entonces cómo el apóstol Pablo describe los diferentes dones a los creyentes. Dice Romanos 12, 6, de manera que teniendo, o sea, presente, teniendo diferentes dones, es un hecho, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, también de profecía ahí se traduce predicar, ¿verdad? Si el de predicar, úsese conforme a la medida de fe, ¿verdad? Úsese conforme a la medida de fe. Este verso, hermanos, yo lo leí hace 13 años, nunca se me olvida, hace 13 años cuando yo lo leí, ¿verdad? Porque yo lo leí de esta manera: si el que predica, o sea, el don, úsese conforme a la medida de fe. ¿Sabe cómo era yo hace 13 años? Yo no podía hablar delante de la gente, yo temblaba, ¿verdad? Y se me atoraba la garganta y no podía hablar. Y cuando leí este verso dije, entonces es con medida de fe. O sea, entonces tengo que enseñar con fe. Y fe es creer. Y fe es, ¿verdad?, con fidelidad. Y fe es entonces creer que Dios puede hacer. Entonces hay que tener medida. Entonces yo me imaginaba, ¿no? Hay una medida grande. Entonces voy a poner una medida de convicción grande. Y así lo empecé a hacer. Vamos a usar un libro ahí en la homilética. Y me decía el hermano Jorge Carmona, pues fíjese que tengo un libro bueno, no voy a decir el autor para no. Y me acordé y dije, hermano, ese libro yo lo estudié hace como más de 10 años cuando estaba en el Instituto Bíblico. Lo estudié, sí, es un azulito, es así, sí, ese es. Ok, ¿verdad? Y entonces, este verso para mí fue muy importante porque después de esto leí el libro. Y entonces, y allí profecías predicar. Entonces dije, voy a predicar con fe. Y poco a poco el Señor, ¿verdad?, me quitó el miedo que tenía, los temores delante de la gente. Entonces, ahí habla de un don, ¿verdad?, la profecía o predicar. Verso 7. O si de servicio, en servicio, ¿en qué? En multiforme servicio. O el que enseña, en la enseñanza, ¿verdad?, la enseñanza, ¿qué? ¿Verdad?, el enseñar las doctrinas de Dios. ¿Sabe usted que estamos platicando con nuestro hermano Carmona y tenemos ya unos cursos que queremos dar a ustedes? Pues a quién más, ¿verdad? A los que vienen el domingo también. Queremos dar, hermanos, cursos de doctrina para que la fe de ustedes sea más sólida. Vamos a dar lo que es la declaración de fe de casa de oración. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es nuestra columna vertebral de fe? ¿Verdad? Toda institución, así lo digo yo, ¿verdad?, debe tener una columna, como este edificio tiene su columna, ¿verdad? Y cada cuerpo tiene una columna, ¿cierto o no? Si usted me quita mi columna, pues imagínense cómo va a quedar el cuerpo, como gelatina, ¿verdad? Como gelatina, ¿se puede imaginar su columna? O anda como gelatina. Pues así es, hermano, si nosotros no aprendemos y estudiamos, ¿verdad?, y escudriñamos la doctrina de casa de oración, vamos a andar así como gelatina. Pero si nosotros estudiamos doctrina, que es lo que creemos como cristianos, ¿verdad?, y principalmente de casa de oración, pues nuestra columna vertebral de fe va a estar más firme, ¿cierto o no? El cuerpo va a estar estable, el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que es la iglesia. Entonces queremos dar esas enseñanzas, esas doctrinas. Ya lo estamos planeando con nuestro hermano, ¿verdad? Si usted está interesado, acérquese con nuestro hermano Carmona o conmigo y diga, yo quiero apuntarme. Entonces, o si usted dice, ¿verdad?, yo quiero que me den un curso en mi casa, bueno, la familia entonces Carmona puede ir también, ¿verdad? Y después que tengamos ya edificio, vamos a meter más cursos para tener una columna de fe más fuerte. ¿Cuántos están amén? Una columna vertebral de fe. Muy bien, el que enseña, en la enseñanza, ahí está otro don. Verso 8, el que exhorta, ¿verdad? Muchas veces entendemos exhortar como ¿verdad?, como criticar, como de alguna manera
regañar. Pero no, ahí la palabra exhortar significa también consolar. ¿Qué significa, hermanos? Consolar. Entonces, hay gente, hermanos, que tiene ese don. No sé cómo le hace, es como Bernabé, que cuando Pablo dijo, pues regrésate, pues, si no vas con nosotros, ahí va todo triste, y Bernabé llegó y consoló a Juan, ¿verdad? Y así hay gente que tiene ese don para consolar a otros. Se les da así fácil, ¿no? Se les da y consuelan a las demás personas. Ven a un hermano triste, una hermana triste, y van y lo consuelan, ¿verdad? Entonces, no todos lo tenemos, ese don. Pero si usted tiene ese don, ¿verdad? Consuele también a otros, exhorte a otros. También exhortar significa rogar a que haga algo, deje de hacer, ¿verdad? Rogar a que haga algo correcto, rogar a que dejen de hacer lo incorrecto. Eso también es exhortar. En la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que reparte, ¿verdad? El que tiene bienes, entonces si le gusta, el que reparte con liberalidad. El que preside, o sea, el que preside, el que entonces está a cargo de algo, ¿verdad? Con responsabilidad, con solicitud, o sea, rápido. El que hace misericordia, pues con alegría. Entonces, del verso 7 al 8, Pablo mencionó 6 maneras de servir a Dios, ¿verdad? Servicio, enseñanza, en exhortar, en repartir, en presidir, en hacer misericordia. Y tenemos que preguntarnos cuál de esos dones nosotros tenemos. O también dicho de otro modo, ¿verdad? ¿En cuáles de estos dones nos estamos ocupando? ¿Verdad? ¿En cuál nos estamos ocupando? Ahí en ese mismo capítulo, pásese al verso 11, para mirar cómo el servicio a Dios, hermanos, requiere prontitud. ¿Qué requiere, hermanos? Prontitud, ¿verdad? Prontitud, entusiasmo y ánimo, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas también, a pesar de las luchas también, a pesar de las tribulaciones, pues también. ¿Verdad? Entonces, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, o sea, tiene que ver como esa compañía, ¿verdad? De FedEx, de UPS, que son diligencias, van rápido a entregar algo. No perezosos, ¿verdad? No perezosos, o sea, dice fervientes en el espíritu, ¿qué, hermanos? Sirviendo al Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Fervientes en el espíritu, ¿verdad? Sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos de servir al Señor? ¡Ay, vamos a ir a servir! Sí, amén. Ya iba a decir Simón. Vamos a servir al Señor. Amén. Pero, amén. Entonces, pero ferviente del espíritu, ¿cierto? O sea, pero qué triste, hermanos, si andamos dos juntos, o más de dos, en el caso, ¿verdad?, de los hermanos que tienen más familia, y uno quiere servir al Señor con diligencia, ¿verdad?, con prontitud, con gozo, con todo eso, con fuego ferviente, y luego el otro no quiere, y le estás rogando, y le estás presionando, ándale, que ya se hace tarde, ¿verdad?, ándale, apúrate, mira, y el otro no responde, ¿no?, con el mismo fervor, con la misma prontitud. No, el servicio a Dios, hermano, es para todos, ¿cierto? Es para todos, ¿verdad? El servir a Dios, servir también significa adorar. ¿Qué significa, hermanos? Adorar, ¿verdad? Cuando venimos a adorar al Señor, estamos sirviendo al Señor. Eso es lo que dice la raíz etimológica, ¿verdad? Entonces, cuando decimos es día de culto, es día de servicio, día de reunión, ¿verdad? Entonces todos tenemos que tener ese ánimo pronto, ¿cierto? Tener ese ánimo, amén, vamos. Pero no queremos quedarnos ahí como que ponemos freno, ¿verdad? No, apurarnos todos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí, Emanuel? Amén. Muy bien. Ahora bien, verso 12, Romanos 12:12. Dice Romanos 12:12, fíjate bien cómo es el servicio de Dios. Dice, gozosos en la esperanza. ¿Qué es esperanza? Aquello que no ves, pero sabes que será. Sufridos en la tribulación, pero también constantes en la oración. Dice el último servicio de oración, y el siguiente miércoles es de oración, pero hemos visto, hermanos, oraciones contestadas, y varias oraciones contestadas. La que me impactó, bueno, todas me impactaron, ¿no? Pero una de las que me impactó fue la oración que hicimos por la hermana de nuestra hermana Silvia, que posiblemente, ¿verdad?, que tenía cáncer. Y pues bueno, estaba triste ella, y que no, ¿verdad?, tribulada. Y bueno, fue al médico, estuvimos orando, aquí estuvo ayer, tuvimos muchos jovencitos, oramos por ella, pero al siguiente servicio de oración, es decir, al mes completo, nos testificó la hermana Silvia, ¿verdad? Nos testificó y nos dijo, hermanos, muchas gracias, porque pues mi hermana ya pasó por los doctores, por los estudios,
y gracias a Dios no tiene nada. No tiene nada. Qué tremendo. Denle un aplauso a Dios. No tiene nada. O sea, por eso es que Pablo dice constantes en la oración. Constantes. Yo he venido aquí al servicio de oración y les he dicho, hermanos, oren por mí. Oren, porque todos necesitamos oración, ¿sí? Entonces, por eso es de constantes en la oración, porque algo Dios está haciendo. El mes pasado, mañana, bueno, el otro miércoles va a ser un mes, oramos también por un edificio. Y bueno, ayer se sometió una oferta, ¿no? De un edificio, esperemos que nos lo puedan dar. Pero seguir orando. Hay muchas cosas por las que hay que orar. Hemos orado por la salvación de varios familiares de nosotros. Algún día alguien oró por ti y aquí estás, ¿verdad? Pero seguir orando, dice entonces Pablo, constantes en la oración. Y finalmente, sobre todo, la generación que sirve a Dios debe hacerlo de todo corazón. ¿De todo qué, hermanos? De todo corazón. Colosenses 3:23, vamos a Colosenses. Si no me entendí, es Colossians. Nadie dijo amén. Colosenses 3:23, fíjate qué tremendo, ¿eh? Esto a mí me quiere decir, hermanos, o al menos lo entiendo así, que si yo sirvo a Dios, ¿verdad? Tengo que estar dispuesto, ya lo hablamos, ¿verdad? Estar entonces ferviente, diligente, o sea, rápido, ok, hoy es día de servicio, voy rápido, ¿verdad? Hoy me toca servir, ujier, no sé, a la alabanza, no sé, de maestro, no sé, predicar, ok, de todo corazón lo voy a ir a hacer, de todo corazón lo voy a ir a hacer. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, todo, o sea, en cualquier área, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia, y todo lo que hagáis, hacerlo, ¿qué, hermanos? Hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Qué tremendo, ¿no? Recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué tremendo, ¿eh? Porque a Cristo el Señor servís. Nunca se me olvida un hermano que, bueno, no voy a decir nada, que dijo, no, yo estoy dispuesto a servir como pastor ahí en la iglesia, pero mire, yo quiero $6,000 para empezar. Ay, quiero $6,000 para empezar. Puso su paquete y todo, ¿no? Y eso no es servir de todo corazón, hermanos. ¿Verdad? Bueno, se le puede cubrir la gasolina, ¿verdad? Hasta el lonche si viene, lo que sea, pero $6,000. Eran 7, ¿no? Eran $7,000, ya después. Qué tremendo, 7,500, dijo. Fíjate. Entonces, qué tremendo. O sea, bueno, está bien, hermanos, pero también lo más importante, creo yo, que debemos de tener convicción de que se sirve de todo corazón, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, pónganse de pie. Dice entonces el Salmo 22:30, palabra de Dios para todos. Los hijos de ellos, ¿de quién? Los hijos de Walter. Los hijos de ellos, ¿de quién? De Marco. Los hijos de ellos, ¿de quién? De Claudia, Doral. Los hijos de quién? De Francisco. Los hijos de quién? De la mamá de Isaías, ¿verdad? Los hijos de quién? De todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y aquellos que nos escucharon. Y aquellos que también dijeron, ay, es que ahorita está haciendo mucho calor. Bueno, los hijos de ellos servirán al Señor. Amén. Servirán al Señor. Y toda la gente hablará de Él por siempre, de Cristo. Hermanos, las generaciones cristianas del mañana dependen de nuestra fidelidad presente al servicio, a la enseñanza y el servicio a Dios. De la manera que servimos, enseñamos acerca de Dios a los nuevos creyentes, ellos también enseñarán a la postrera generación. Si no influimos en el servicio a Dios, estaremos rompiendo la cadena de influencia en las generaciones venideras y en los futuros líderes de la iglesia. Entonces tenemos que ser influencia, hermanos, en el servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No reniegue, ¿verdad? Sirva a Dios, busque a Dios. Servir es adorar a Dios, servir es ministrar a Dios, servir es entonces igual trabajar para Dios, y en todo tenemos que estar prestos, fervientes, sabiendo que del Señor hay la recompensa. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta tarde, Señor. Señor, gracias porque ejemplo nos diste para seguir tus pisadas, ejemplo de servicio, pues no viniste a ser servidos, sino servir
a muchos, Señor. Señor, te pedimos hoy, ¿por qué no pones tus manos sobre tus hijos? Si están tus hijos, hermana Jacqueline, hermano que no tenemos nuestros hijos aquí, pero los tenemos en la mente, vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a decirle, Señor, ponemos en tus manos nuestros hijos. Señor, que sean ellos una generación que te sirva de todo corazón, Señor. Señor, que sean ellos los que puedan discernir el don que tú has depositado en ellos, porque tú, Señor, demandarás cuentas del don que nos has dado, Señor. Padre, queremos llegar delante de tu presencia y decirte, Señor, he aquí lo que nos has dado, te damos el doble. Señor, queremos escuchar de ti, bien y buen siervo, entra al aposento, entra al gozo de tu Señor. Señor, ponemos en tus manos estos jóvenes, Señor. Algunos tal vez todavía no entienden lo que es servirte de todo corazón, pero lo que no entienden hoy, Señor, que lo puedan entender después. Ábreles el entendimiento, Señor, dales convicción y que sean ellos, Señor, a personas que estén dispuestas a servirte, Señor. Hoy más que nunca, Señor, se requiere también de jóvenes como Daniel, que estén dispuestos, Señor, a quemar su carne y sus deseos, a depositar todo, Señor, a un lado para servir de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos das el privilegio de servirte, pero también, Señor, te pedimos que tu promesa se cumpla, Señor, también en nuestros hijos, Señor, y la generación venidera. Ponemos en tus manos, Señor, todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.